el estrecho de Bering, 7.000 años esperando, me imagino, poder, digamos, cruzar al otro lado, porque, bueno, nos animamos, pues, ¿no? O sea, cruzar 100 kilómetros de nieve, entonces para ellos era desconocido. Pero al final, no, logran cruzar y empiezan a conquistar y empiezan a ocupar el territorio de Norteamérica, ¿no? El territorio norteamericano, ¿no? Que es el primero en ocuparse. Después, lógicamente, va bajando, ¿no? Y van organizándose mejor, ¿no? Se cree que no es un solo grupo que llegó, sino que son varios grupos, ¿no? O sea, este grupo humano no es un grupo característico físicamente, ¿no? Son muy, muy parecidos, ¿no? A la gente del altiplano, los mexicanos, los centroamericanos, ¿no? Y todas las etnias del norte, o sea, como es el mismo grupo humano, ¿no? Los mongoloides, ¿no? Tienen ese nombre de mongoloides porque lógicamente vinieron desde Mongolia, ¿no? Entonces, la zona de Mongolia es la zona donde se origina este grupo humano, ¿no? Que es uno de los 4 grupos humanos, digamos, que han nacido del Homo sapiens, ¿no? Entonces, estos grupos que se fueron ubicando en lo que es ahora Norteamérica, ¿no? Evidentemente encontraron ahí grandes recursos naturales y los empezaron a explotar, pues, ¿no? O sea, la caza, la pesca, la recolección, y ellos pues no se preocuparon en crear ciudades, ellos no se preocuparon en crear templos, ellos no se preocuparon en crear monumentos, ¿no? ¿no? Entonces ellos tenían otras como visión del mundo, ¿no? Y para ellos era suficiente lo que tenían, ¿no? A la mano, la caza, la pesca, la recolección. Y con eso, digamos, ellos vivían y ocuparon prácticamente todo este territorio, ¿no? Y ese grupo, digamos, nómada, que se han ido moviendo en función, ¿no? A la situación, en función a la cantidad de caza o pesca que representaba cierto territorio, ¿no? Entonces, pero este es el grupo humano que ocupa Norteamérica. Después, evidentemente, este grupo pasa hasta Sudamérica, ¿no? Más o menos allá, hasta el año inclusive 9000, ¿no? O sea, van bajando, ¿no? Se cree que hace 20.000 años estos llegaron a Norteamérica, pero ocupar toda la parte alta del continente, ¿no? Le llevó prácticamente otros 20.000 años, ¿no? Entonces, porque el grupo más o menos empieza a salir, ¿no? De África hace 130.000 años y van ocupando los territorios del norte de Europa hasta 65.000 años, ¿no? Ocupan todo el territorio africano, es todo el territorio asiático hasta el 50.000 años, ¿no? Pasan a Australia, ¿no? Hacen 40.000 años, de eso pasan lógicamente a América, ¿no? El primer grupo, y el segundo grupo es el que le estábamos hablando, es el que llega hasta nuestra tierra de ahora, conocida, ¿no? Las tierras altas, ¿no? Del continente americano, ¿no? Y se establecen ahí, ¿no? Entonces, ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso de asentamiento, ¿no? Y ocupación del territorio, ¿no? De estos grupos humanos que han dado lugar, ¿no? A, bueno, a las primeras civilizaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Centroamérica o en el caso, digamos, de Sudamérica con los grandes imperios, ¿no? Bien, como estábamos hablando, ¿no? Se cree que, lógicamente, los primeros habitantes del continente americano, ¿no? Vinieron hace unos
entre 20.000 y 12.000 años, ¿no? Y se fueron ubicando y organizando en, en tribus, ¿no? En pequeñas tribus, ¿no? Que se dedicaban a la caza y a la recolección y a la pesca, ¿no? O sea, estas tribus nómadas, ¿no? Que ocuparon el territorio del norte, como decíamos, ¿no? Son los primeros grupos que no se organizaron en centros urbanos, ¿no? O sea, eran asentamientos, eran campamentos, ¿no? Con construcciones muy precarias, muy livianas, porque fácilmente, digamos, ellos podían moverse, ¿no? ¿no? Ellos podían moverse siguiendo la comida, ¿no? Siguiendo la comida y se iban de un lugar a otro. O sea que esta gente que llegó a ocupar estos territorios no, no tuvieron la necesidad de asentarse, no tuvieron la necesidad de hacer ciudades. Inclusive ellos no desarrollan la agricultura, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, la primera revolución tecnológica se dio hace 10.000 años atrás en Europa, ¿no? O sea, con el descubrimiento de la agricultura. Pero estos grupos de los cuales estamos hablando, los grupos que llegaron a América, ellos no descubrieron, no descubrieron la agricultura, no se dedicaron a la agricultura, ¿no? Inclusive hasta el siglo XVII ellos no trabajaron en la agricultura, ¿no? Ya a excepción cuando ya se combinaron con los ingleses en Norteamérica, bueno, ellos fueron capaces de producir tabaco, y té, pero en determinado porcentaje, porque ellos siguieron viviendo, digamos, de la recolección, la caza y la pesca, ¿no? Entonces, este grupo, debido a que se encontró con un medio ambiente muy prolífero en cuanto a todo, carne del pescado, los búfalos, ¿no? Entonces ellos no necesitaban más que sobrevivir y vivir a lo largo de los ríos, digamos, ¿no? Y ellos eran felices con eso, ¿no? Por lo tanto, no necesitaron hacer templos, porque sus dioses eran dioses espirituales, ¿no? Eran unos dioses que muchos tenían que ver con el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, ellos adoraban al sol, a la luna, ¿no? Al agua, al viento. O sea, por lo tanto, ellos no necesitaban construir palacios porque ellos no tenían ídolos, ¿verdad? No tenían dioses. Sus dioses eran otro concepto de Dios, ¿no? Entonces, ellos no construyeron una estructura social en base, digamos, a adorar a un solo Dios, ¿no? Ellos tienen otra cosmovisión del mundo. Por lo tanto, esta cosmovisión no le permite a ellos construir palacios, ni templos, ni iglesias, ¿no? Ni nada que pueda estar, digamos, reverenciando a un Dios todopoderoso, ¿no? O sea, para ellos el Dios era como decíamos, ¿no? O sea, eran los animales, los dioses para ellos eran la luna, el sol, ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos vivieron de esa forma, ¿no? Estos grupos vivían lógicamente bajo la dirección de un jefe. Tenían siempre un jefe de tribu que se llamaba, que este jefe de tribu era asesorado, ¿no? Y por una comunidad de ancianos, ¿no? Los ancianos eran muy venerados, ¿no? Y eran los que prácticamente asesoraban al jefe, ¿no? Entonces, las tribus entre sí no tenían mucho contacto, ¿no? No había mucho vínculo, ni siquiera comercial o familiar, ¿no? Entre ellos, ¿no? Eran pequeñas tribus, como el territorio norteamericano era tan grande, tan vasto. Ellos tenían todo el territorio enorme, digamos, para poder desarrollarse, ¿no? Sin embargo, si nosotros vamos más abajo, vamos bajando, ¿no? Vemos que cuando hablamos de Centroamérica o Mesoamérica, ¿no? La cosa es distinta, ¿no? O sea, por eso es que
Se cree que fueron distintos grupos que llegaron en distintas épocas, aunque del mismo lugar, ¿no? O sea, estamos hablando que la gente que llegó en primera instancia, ¿no? Vino de Asia, ¿no? Vino de la parte, por ejemplo, de Mongolia, ¿no? Pero parece que en ese sector hubieron distintos grupos humanos con distintos pensamientos. Entonces, los que llegaron más o menos a Centroamérica o a Mesoamérica, lo que hoy es todo Centroamérica, ¿no? Fueron los últimos grupos humanos que fueron llegando, ¿no? Se cree que estos llegaron más o menos aproximadamente hace 15.000 a 10.000 años atrás, probablemente un poco más, ¿no? Pero estos sí hacen cultura, estos sí empezaron a construir ciudades, estos sí empezaron a construir, digamos, templos, esto empezaron a desarrollar la agricultura. Es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué en el norte no pasó esto y por qué en el sur sí pasó, ¿no? O sea, hay algunas incógnitas también al respecto de esto. Esta gran región no es la que hoy ocupa México, El Salvador, Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, inclusive hasta Panamá, ¿no? Entonces, esta gente lógicamente era otra gente, aunque venía del mismo lugar. Probablemente, digamos, probablemente con algunos otros avances tecnológicos. Evidentemente estamos hablando de que habían pasado miles de años. Probablemente la misma gente evolucionó, ¿no? Aunque vinieron por el mismo estrecho de Bering, pero, digamos, tenían ya otro pensamiento, ¿no? Ellos vinieron, crearon templos, ¿no? Ya ellos tenían otra cosmovisión, ellos adoraban a un Dios, ¿no? Entonces, y lógicamente ese Dios necesitaba, ¿no? Necesitaba, digamos, templo, ¿no? Porque para ellos el Dios vivía en el templo. Entonces, necesitaban hacer una estructura, ¿no? Que pueda representar, ¿no? El Dios o la morada del Dios, ¿no? Entonces, eh, y lógicamente ellos se, se dedican directamente a la agricultura, ¿no? Hay gente que se desarrolló, sus ciudades se desarrollaron en base a la agricultura, ¿no? Y fueron grupos humanos estables, ¿no? Fueron grupos humanos urbanísticamente, digamos, conocidos por eso, por la estabilidad, ¿no? Vivían en centros urbanos, ¿no? Muy bien definidos, ¿no? Y lógicamente que eran culturas distintas, fíjense, son culturas distintas, aunque vinieron del mismo lugar. Estamos hablando, por ejemplo, de los toltecas. Los toltecas son diferentes a los olmecas, ¿no? Diferentes a los mayas, diferentes a los aztecas, ¿no? Zapotecas, ¿no? Teotihuacanos, o sea, son distintos tipos de cultura, ¿no? Y entre medio de eso hay otras todavía mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las incógnitas que nosotros podemos ir más o menos escudriñando, ¿no? Con respecto a la ocupación de los territorios, ¿no? Entonces, este grupo se dedicó exclusivamente, ¿no? Exclusivamente, ¿no? A el desarrollo de la agricultura y a la construcción de ciudades que hasta hoy día son una de las maravillas, ¿no? O sea, es interesante. La cultura más importante en este análisis, ¿no? De la ocupación territorial, ¿no? de Centroamérica, por ejemplo, tenemos los aztecas, ¿no? Los aztecas eran considerados una cultura mesoamericana inferior por su naturaleza nómada. Imagínense, los aztecas eran parte nómada también, ¿no? Hasta el siglo XV, ¿no? Que decidieron formar un imperio, ¿no? Trabajaron la tierra para mejorar el cultivo, construyeron embarcaciones para, no, recurrir a la pesca e inventaron un sistema de riego para abastecer de agua al territorio donde gobernaban.
O sea, fíjense que ya estos traen otro tipo de pensamiento, ¿no? Ya estos son mucho más avanzados, ¿no? O sea, llegan al final, pero son mucho más avanzados. O sea, ya empezaron a usar tecnología. La, la tecnología es uno de los elementos más importantes, digamos, para poder subsistir o para poder vivir en centros urbanos, ¿no? Entonces, el inventar, por ejemplo, un sistema de riego, eso es tecnología, ¿no? O sea, no solamente, digamos, trabajaron la agricultura, sino que le inyectaron tecnología para poder, digamos, eh, darle, digamos, sostenibilidad a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, inventaron un idioma, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Inventaron un idioma. O sea, construyeron una enorme ciudad, ¿no? O sea, crearon una comunidad, ¿no? Estructuraron un territorio, ¿no? Ya es una organización social mucho más avanzada, ¿no? Estamos hablando de los aztecas, ¿no? Ellos, lógicamente, tenían un dios que era sanguinario, ¿no? O sea, necesitaban hacer, ¿no? Sacrificios humanos para, lógicamente, eh, tener contento al dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir que eran sanguinarios, ¿no? Ahora, cuando hacemos una comparación con la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Fíjense que no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos habla de un Dios, digamos, que castiga, ¿no? O sea, bueno, no hay similitud con estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de la vida del rey Saúl y del rey David, ¿no? Vemos que, bueno, se sacrificaba mucha gente, pues, ¿no? O sea, en nombre de la guerra, ¿no? O sea, ¿y cuál es la diferencia con esto? ¿No? Más o menos estamos hablando casi de las mismas cosas, ¿no? O sea, en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, habla de un Dios que castiga, ¿no? De un Dios justo, ¿no? ¿Verdad? De un Dios que castiga, un Dios que si te portas mal, te va a ir mal, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces, donde había mucha guerra, ¿no? Había muchos sacrificios humanos que supuestamente eran permitidos, pues, ¿no? O sea, entonces, de cómo estos grupos humanos llegaron con estos nuevos pensamientos, de cómo estos grupos humanos eran mucho más avanzados, ¿no? O sea, el dedicarse a la agricultura, el empezar a utilizar el riego con nuevas tecnologías, ¿no? El crear grandes monumentos, grandes ciudades perfectamente planificadas, increíble, ¿no? Entonces, ya nos está diciendo que hay un nivel avanzado, ¿no? De desarrollo social, ¿no? De este grupo humano. Estamos hablando de los aztecas. Los aztecas, ¿no? Que lógicamente crearon gran ciudad, que es la Tenochtitlán, ¿no? Una enorme y preciosa ciudad, ¿no? Que hasta hoy en día, digamos, es una maravilla, ¿no? Bueno, de lo que queda, ¿no? Después en este mismo lugar tenemos a los mayas. Es una de las civilizaciones más, más avanzadas, ¿no? Fíjense que estamos hablando ya civilización. O sea, ya ellos están civilizados. Ya ellos, digamos, tienen otra cosmovisión. Ya ellos han creado una escritura. Ya ellos, digamos, manejaban matemáticas. Ya ellos trabajaban
la astrología, ¿no? O sea, un grupo tremendamente avanzado. De cómo, yo a veces me pregunto, ¿de dónde? De cómo ellos han adquirido todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, manejaban el comercio. Los mayas, por ejemplo, fueron unos excelentes comerciantes, ¿no? O sea, ellos fueron los pioneros en la siembra del cacao, ¿no? El cultivo de la seda, el cultivo del algodón. Fíjense ustedes que el cultivar la seda se requiere una gran tecnología. O sea, ustedes saben que por tradición nosotros creemos que, por ejemplo, la seda solamente se daba en la India, en China, perdón, ¿no? Entonces, y la seda hay que cultivarla, hay que cultivar el animalito, el gusano, para que pueda, digamos, producir la seda. De cómo los mayas manejaban esto. O sea, nada que ver con China. China está al otro lado del continente, está a miles de kilómetros, ¿no? Y no hay forma de conectarse con la China, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos manejaban y sabían la misma, la misma oficio, la misma técnica, ¿no? Que los chinos para manejar la seda, ¿no? También cultivaban el algodón, ¿no? Es interesante, ¿no? Interesante también ver que, por ejemplo, los mayas tenían una religión politeísta, ¿no? O sea, donde ellos, digamos, bueno, ellos tenían varios dioses, ¿no? Entonces, y también hacían sacrificios humanos, ¿no? Para, lógicamente, para conseguir la lluvia, para evitar el caos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué avance civilizado si sacrificaban a los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, eran parte, digamos, de sus creencias, ¿no? Que ellos tenían. Después aquí aparece otro grupo, los olmecas, ¿no? De los olmecas se tiene referencia no solamente por sus cráneos, ¿no? O sea, estas estatuas enormes, ¿no? Elaboradas, estas esculturas, ¿no? Por eso se sabe, digamos, que esto era un grupo humano, ¿no? Diferente, los olmecas, ¿no? Entonces, que algunos creen que la cultura olmeca es la madre de las otras culturas, ¿no? Entonces, se cree que los olmecas fueron los que crearon la escritura, ¿no? Entonces, y todavía inclusive se cree que fueron los que inventaron el cero, ¿no? E hicieron el calendario mesoamericano, o sea, una famosa piedra que lógicamente se encuentra en un museo en México. Entonces la sociedad olmeca se regía exclusivamente bajo las leyes de la teología, o sea, era un pueblo netamente religioso, ¿no? De, inclusive se cree que lógicamente era una teocracia, ¿no? O sea, la teocracia es cuando hay un sacerdote que es el que dirige el Estado, ¿no? O sea, es un sacerdote Dios más o menos, ¿no? Y se representaban, digamos, en templos, ¿no? Eh, o esculturas idólatras, ¿no? Entonces, la figura eh, fundamental de esta cultura es el chamán, ¿no? El chamán que más o menos viene a representar lo que es hoy día el Papa, digamos, ¿no? Entonces, es una autoridad teocrática, teológica, religiosa, de mucho respeto, ¿no? Que era el jefe, ¿no? De esta cultura, ¿no? El chamán, ¿no? Entonces, eh, y después pasamos a la cultura teotihuacana. Esta cultura es una civilización tremendamente avanzada, increíble, tremendamente avanzada. O sea, una civilización que puede construir una ciudad en medio de un lago, esto es espectacular, ¿no? O sea,
En el mundo hay solamente hay dos ejemplos de estos tipos, ¿no? De ciudad. Venecia, ¿no? En Italia, que fue construida más o menos allá por el siglo IV, siglo V, más o menos, ¿no? Y Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán en América es la Venecia americana, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ellos hubieran podido construir una ciudad, ¿no? En medio de un lago? Es increíble, ¿no? Entonces, y ellos, digamos, unían sus ciudades, sus barrios a través de canales, ¿no? De canales, ¿no? Que al mismo tiempo estos canales eran utilizados para, para hacer agricultura. Ellos hacían agricultura en el lago mismo, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Entonces, evidentemente que cuando llegan los españoles se encuentran con esta maravilla, ¿no? Se encuentran con esta maravilla, ¿no? Y lamentablemente, pues la destruyeron después, ¿no? Entonces, pero ellos, Teotihuacán significa lugar de los dioses, ¿no? O sea, es una de las ciudades más espectaculares, más bellas, digamos, construida, ¿no? En la época precolonial, ¿no? Entonces, con sus templos, con sus barrios, ¿no? Con sus canales, o sea, tenían canales de aprovisionamiento de agua dulce, porque el agua de este lago era salada, ¿no? Entonces, ellos, digamos, se aprovisionaban de agua dulce desde la parte seca de la parte continental, ¿no? Entonces, a través de canales. O sea, manejar, digamos, una tecnología, ¿no? En la parte civil es increíble el avance, ¿no? El avance de esta gran ciudad, ¿no? Que se llamó Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán es una ciudad más hermosa, digamos, que se ha construido hasta el momento en América, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí creo que hemos hecho un avance de 3 lecciones, ¿no? Importantes, ¿no? Quisiera saber si hay alguna opinión al respecto, alguna pregunta, a lo que quisiera que se ampliara, ¿no? Me gustaría saber sus opiniones al respecto también, Jorge. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Buenas noches, arquitecto. Yo tenía una consultita. Sí, Tatiana. ¿La cultura teotihuacana en qué quedó actualmente? Perdón, no lo escuché bien. ¿Puedes repetir? Claro, en la actualidad, la cultura teotihuacana en qué quedó. La cultura teotihuacana está bajo tierra en este momento, ¿no? Porque lógicamente la Ciudad de México se construyó encima de ella, ¿no? Entonces, la Ciudad de México está construida sobre las ruinas de esta ciudad, ¿no? Y inclusive se siguen descubriendo ruinas debajo de los templos o de las casas, debajo de la Plaza de México, ¿no? Entonces, México está encima de esta ciudad actualmente, ¿no? ¿Aló? Sí, gracias. Esa era mi duda. Ok. Gracias, Tatiana. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguna pregunta? Creo que no, arquitecto. Bien, Gracias. ok. Bueno, espero que hasta aquí les haya gustado. Tienen el documento, lo pueden bajar, pueden, como les decía yo, pueden ampliar, ¿no? Eh, Todavía no sabemos, no estoy seguro qué va a pasar
No sé si al final vamos a tener clases ya presenciales, ¿no? Veremos qué pasa la próxima semana con respecto a las nuevas determinaciones, ¿no? Pero hasta mientras vamos a estar con clases virtuales, ¿ya? O sea, por mí nada más por hoy. Muchísimas gracias y los espero la próxima clase, ¿ya? Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego.